Bien. Hola de nuevo. Vamos con el único vídeo que vamos a grabar aquí de física nuclear. Es un ejercicio bastante completo y con esto queda explicado la mayor parte de los conceptos de física nuclear. ¿Qué nos da el enunciado? Nos dicen que tenemos una muestra de carbono de un material donde hay un 5% de carbono 14 con respecto a la concentración inicial. Nos dan también la constante de desintegración radiactiva del carbono 14 y nos dan la concentración en masa también del carbono 14. Apartado A. Vamos a ir viendo concepto a concepto. Nos pide que cuánto tiempo tiene la muestra, sabiendo eso que queda un 5% de concentración residual, y cuál es la vida media. Bien, en primer lugar, ¿qué sucede aquí? ¿Por qué ley se rigen todos estos procesos de desintegración radiactiva? Pues por la ley precisamente de desintegración radiactiva, que lo que nos dice es que el ritmo de desintegración, el número de átomos que se integra por segundo, es proporcional a la cantidad de núcleos que hay en la muestra. Eso pues al final es una ecuación diferencial y que resuelta, pues al final resulta en esta expresión de aquí, en la que el número de núcleos que permanecen sin desintegrar, y esto es muy importante, sigue esta expresión exponencial, donde n sub 0 es el número de núcleos iniciales. Se puede hablar de esta ley, se puede hablar también de no solo para núcleos, sino para masas, se podría hablar para moles, incluso pues vamos a verlo también para la actividad, pues también sigue esta ley de desintegración radiactiva. En cualquier caso, empecemos. ¿Qué significa la vida media? Que es lo primero que nos pide el apartado A. Pues la vida media es como el tiempo promedio que permanecen los átomos sin desintegrar. Y se puede definir como 1 entre lambda. En definitiva, si este tiempo lo sustituyéramos aquí 1 entre lambda, pues lambda por 1 entre lambda nos quedaría e a la menos 1. E a la menos 1 por los núcleos iniciales, es decir, es el tiempo en el que el número de núcleos se ha reducido en un factor E. Aproximadamente, en que pues pasado esta vida media, pues queda un 36% de los núcleos iniciales. Eso significa la vida media. Simplemente pues lo podemos poner aquí en esa selectividad también, pues se pone tau igual a 1 entre lambda y ya pues se dan valores tal cual, 1,24 por 10 a la menos 4, y resulta un valor, fijaos que la lambda está en años a la menos 1 y podemos poner como resultado perfectamente en años, no hace falta pasarlo a segundos. Quedan 8.065 años. Este es el primer resultado de la vida media. ¿Cuál es el tiempo de la muestra? Bueno, pues para eso, fijaos que esta ley nos dice, para sacar el tiempo, que está aquí en el exponente, necesitamos número de núcleos con respecto a los núcleos iniciales y necesitamos la lambda. Precisamente ese 5% nos permite sacar una relación entre los núcleos que permanecen sin desintegrar. Concretamente, 5% de los núcleos que quedan con respecto a los iniciales significa 0,05 pasado a número sobre 1, el 5% de los núcleos iniciales. Este es el número de núcleos que permanecen sin desintegrar, igual a n sub 0 por e elevado a menos lambda. Lambda es 1,24 por 10 a la menos 4 por el tiempo que ha transcurrido para que el número de núcleos se reduzca al 5%. Mira, aquí se nos irían los núcleos iniciales y nos queda un número igual a e a la algo. ¿Cómo se baja este tiempo de aquí? Pues hay que resolver esta ecuación exponencial y lo más sencillo es tomar logaritmos a ambos lados. Si tanto a derecha como a izquierda tomamos logaritmo neperiano, el logaritmo neperiano de e a la algo, aquí hay dos posibilidades de verlo. Una primera con propiedades de los logaritmos, en donde el exponente pasa delante del logaritmo neperiano de e. ¿Y qué sucede con el logaritmo neperiano de e? Que son operaciones opuestas, son operaciones inversas. Es como hacer la raíz cúbica de 7 al cubo. ¿Esto cuánto es? Esto es 7. ¿Qué sucede si a 7 primero lo elevamos
e a la 7 y luego le aplicamos el logaritmo neperiano, pues que son operaciones inversas y al final nos queda 7. Es decir, que estamos consiguiendo, al tomar logaritmos neperianos, que bajar este exponente de aquí de manera que nos quedara, como que desaparecen el logaritmo neperiano y el número e. Nos queda esta expresión de aquí y ahora ya podemos despejar el tiempo. Simplemente el tiempo pasaría dividiendo, lo que multiplica el tiempo pasa dividiendo al otro lado. El resultado del neperiano es un número, lo que tiene el argumento del neperiano es menor que 1 y por eso el resultado del neperiano es negativo, con el negativo abajo nos queda al final positivo. Y queda un valor de 24.159, 24.160 años, puesto que aquí estamos colocando años a la menos 1. Bien, pues este sería el apartado A. ¿Qué nos pide el apartado B? Nos pide el periodo de semidesintegración y la actividad. Vamos a hacer aquí, que todavía nos cabe, el periodo de semidesintegración. ¿Qué es el periodo de semidesintegración? El periodo de semidesintegración es aquel tiempo en el que el número de núcleos pasa a ser la mitad, o que la masa que permanece, en este caso de carbono 14 o del elemento radioactivo que fuera, pasa a ser la mitad. Entonces, con esta definición, si ahora además le colocamos aquí la ley de desintegración radiactiva para ese tiempo, es decir, donde aparezca el tiempo, vamos a poner esa T mayúscula o T medios o como se quiera poner por sencillez, vamos a poner aquí T mayúscula. Pues estas dos expresiones deben ser iguales. Es decir, que n sub 0 medios es igual a n sub 0 e a la menos lambda t. Este desarrollo, aunque parezca un tanto tedioso y laborioso y se podría poner otra expresión, pero precisamente el enunciado nos dice que obtengamos razonadamente el periodo de semidesintegración a partir de su definición. De todos modos, aunque no nos hubiera dicho obtener razonadamente, este procedimiento es bueno hacerlo en cualquier caso. Fijaos que ya vamos, si queremos despejar el periodo de semidesintegración, lo volvemos a tener arriba en el exponente y vamos a tener que hacer algo muy parecido al apartado A. Es decir, vamos a tomar logaritmos y tomando neperiano de un medio. Y al tomar el neperiano de e a la algo, nos quedamos con el exponente que tenía el número e. Y ya podremos despejar pues que t es el neperiano de un medio, que también va a tener signo negativo, entre menos lambda. Pues coloquemos lambda con signo negativo y haciendo esta operación de neperiano en medio entre ese valor de lambda con signo negativo, nos queda un resultado de 5.590 años. Este es el periodo de semidesintegración. Y vamos con lo último que nos pide el apartado B. Vamos a poner aquí arriba. Lo que nos pide el apartado B, en último lugar, es la actividad de la muestra. Si uno le pide la actividad, uno puede pensar en dos expresiones. Primero, que la actividad es lambda por n, y también la actividad sigue la ley de desintegración radiactiva. ¿Qué es la actividad? La actividad es el número de desintegraciones por segundo. Y se podría comprobar que al final nos queda también esta expresión de aquí. Fijaos que esto sería unidad de tiempo a la menos 1. Estos son núcleos entre tiempo. Efectivamente, ¿no? Tantas desintegraciones por año, tantas desintegraciones por segundo. En el sistema internacional esas desintegraciones por segundo son becquereles. ¿Cuál tenemos que aplicar de todas estas? No, aquí hay un dato todavía del enunciado que no hemos empleado, y es precisamente este porcentaje en masa. Podría estar relacionado más o menos con los gramos, con el 5% de la muestra y demás, pero no es fácil relacionarlo si nos faltaría algún dato. En cualquier caso, de la masa de la muestra, 3 kilos, nos dicen que tenemos ahora mismo
que este porcentaje pequeño en masa. Y tenemos que saber en estos ejercicios, cuando nos dan el número de Avogadro y la masa molar, pues en el fondo pues las unidades de masa atómica, la masa atómica en unidades de masa atómica se puede interpretar como masa molar también gramos partido por mol. Vamos a poder convertir siempre de gramos a núcleos. Y esto es bastante habitual, especialmente en los últimos años en los ejercicios de selectividad. Aquí necesitamos colocar núcleos y tenemos masa, y la conversión vamos a hacerla a través de estos datos aquí. Con lo cual, de estas dos expresiones de la actividad, solo vamos a necesitar la de arriba, está bien, pero no la vamos a utilizar ahora, lambda la tendríamos, y lo que se trata es de calcular el número de núcleos. ¿Cuál es ese número de núcleos? Partamos de la masa que tenemos. En primer lugar necesitamos primero los gramos. ¿Cuántos gramos tenemos? Si tenemos esos 3.000 gramos de la muestra, pero resulta que en la muestra solo tenemos el 10 a la menos 4%, es decir, que en realidad tenemos que multiplicar 10 a la menos 4 y entre 100 10 a la menos 6, pues estos son los gramos que vamos a tener, 3.000 por 10 a la menos 6. ¿Cómo convertimos a átomos? Pues haciéndolo a través de los moles, en primer lugar. Aquí hay gramos y aquí son moles. Precisamente la masa molar nos está diciendo que por cada mol son 14 gramos, y una vez que este sería el resultado de los moles, ¿cuántos moles son estos gramos de aquí? Y tenemos que convertir ahora a átomos. Y para eso, en el fondo, pues vamos a tener que multiplicar por el número de Avogadro. Quien dice núcleos dice átomos. Un mol son 6,02 por 10 a la 23. Y estos son los núcleos o átomos de carbono 14 que tenemos en estos 3 kilos de muestra. Concretamente, este resultado nos da 1,29 por 10 a la 20, átomos o núcleos o como queráis ponerlo. Y entonces ahora ya estamos en condiciones de calcular la actividad. Fijaos, simplemente multiplicando la constante de desintegración radiactiva por el número de núcleos que tenemos. Y haciendo ese cálculo, por 1,29 por 10 a la 20, obtendríamos un valor de 1,60 por 10 a la 16 núcleos desintegrados, y como eso está en años a la menos 1, pues entre año. Y este sería un posible resultado. Con esto podríamos acabar el examen, aunque no fueran unidades del sistema interracional, pero nos valdrían también. ¿Qué sucede si uno quiere convertir estas desintegraciones anuales en desintegraciones por segundo y obtener unidades en el sistema internacional? Pues podríamos continuar, pues 1,60 por 10 a la 16 núcleos por año, pues desde luego por segundo van a ser muchas menos, y tendríamos que dividir entre cuántos segundos tiene un año. Eso podemos hacerlo también con factores unitarios de conversión, los años se nos irían. ¿Y cuántos segundos tiene un año? Pues 365 días por año, por 24 horas cada día, por 3.600 segundos cada hora, perdón. Y al final el resultado es 5,07 por 10 a la 8 desintegraciones por segundo, que es lo mismo que becquereles. Pues cualquiera de estos dos resultados pues sería válido en nuestro examen de selectividad. Espero que os haya servido, que haya quedado claro. Realmente esto es la mayoría de los conceptos que hay en física nuclear, de unas maneras o de otras, y nos vemos en el siguiente problema.